Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta hora. Comenzamos con la información. La investigación del secuestro del niño Cristo José Contreras arrojó los primeros resultados. 6 personas señaladas como responsables de plagiar al niño en el Carmen Norte de Santander fueron capturadas. Han pasado 42 días desde que el pequeño Cristo José regresó a la libertad, tiempo que usó milimétricamente el Gaula de la policía para rastrear a los responsables de planear y ejecutar el secuestro. La espera y el trabajo coordinado con la Fiscalía terminaron con la captura de 6 personas, todos presuntamente involucrados en el hecho. Las diligencias judiciales fueron efectuadas de forma simultánea en Guamalito Norte de Santander y Aguachica y Valledupar en Cesar. Gracias al trabajo articulado, coordinado y decidido de la fuerza pública, hoy han sido capturados los 6 autores materiales e intelectuales del secuestro del niño Cristo José. Y eso demuestra que la fuerza pública está al acecho de los criminales. ¿Cómo fue el secuestro? Cristo José Contreras fue plagiado por desconocidos el pasado 3 de octubre cuando se dirigía a su colegio. Allí 2 hombres armados que se movilizaban en una motocicleta se lo llevaron con rumbo desconocido. Tras llevarlo cautivo, nunca hubo una exigencia económica por su liberación y tampoco una prueba de vida. El rescate. La búsqueda y las maniobras operacionales para rastrear al niño se centraron en 3 cuadrantes demarcados con información entregada por fuentes humanas. Con las coordenadas fueron desplegados 500 hombres quienes en medio de la espesa selva hallaron a Cristo José abandonado por sus captores. Estaba, como ya lo manifesté, abandonado, triste, desprotegido, lleno de picaduras. A la media hora de nosotros tener el niño, pudimos entregárselo a su papá. Los detalles del operativo están celosamente reservados hasta tanto, explican las autoridades, las 6 personas capturadas no sean judicializadas y presentadas ante un juez de la República. Un aterrador caso de violencia ocurrió en el Urabá antioqueño. 4 integrantes de una misma familia, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en una finca. Todos murieron con heridas con arma cortopunzante. Nueva masacre enluta a los antioqueños. Hombres armados ingresaron de forma violenta a una finca en la vereda Sinaí, a 30 minutos del casco urbano del municipio de San Juan de Urabá. En el lugar, amarraron y atacaron a 4 personas, entre ellos a un niño. De la finca María Auxiliadora se presenta el asesinato de 4 personas con arma blanca. En este caso, un machete. Las víctimas fatales fueron identificadas como Eduardo Navas, de 78 años de edad y administrador de la finca, Marta Hernández, de 50, David Quintero, de 18 y Camilo, un menor de 10 años de edad. Los cuerpos se trasladaron a medicina legal, donde un médico especialista le va a realizar cada uno de los procedimientos pertinentes. En San Juan de Urabá actualmente vivía uno de los momentos más tranquilo en toda su historia. Hemos desplazado una comisión del Grupo de Criminalística de la Seccional de Policía Judicial e Investigación Criminal a la zona, quienes en este momento se encuentran adelantando todos los elementos materiales probatorios y evidencia física para poder esclarecer este homicidio. Las autoridades no descartan que la masacre esté relacionada con ajustes de cuentas, herencias o líos de tierras. Hasta el momento no tenemos una información clara de estos hechos o qué hipótesis podemos manejar por el momento. Estamos adelantando la investigación, posteriormente ya daremos una información más clara. El hecho en principio le es atribuido a delincuencia común de la zona. El gobierno ratificó que no se levantarán las órdenes de captura contra alias Gavino, pese a que el ELN lo designó como miembro de la delegación de diálogos. El hecho de que el ELN haya nombrado miembro representante a Gavino no quiere decir que las condiciones del gobierno varíen. Así respondió la oficina del Alto Comisionado para la Paz a esta carta en la que el ELN notificaba al gobierno de la designación de alias Gavino como delegado de las conversaciones que hoy están condicionadas al fin de las acciones criminales de esta guerrilla. No va a haber ninguna modificación en la decisión del gobierno, ni en el caso de restablecer un espacio de diálogo, ni en el caso de levantar órdenes de captura del señor alias Gavino. Debido a que el ELN ratifica en la carta que Gavino sí está en Cuba, el gobierno insiste en que se deben hacer efectivas las 2 circulares rojas de Interpol que tiene en su contra. Lo que conocemos es que el alias Gavino había viajado a la isla desde julio de este año,
pero el permiso para estar en la isla caducó cuando entró el gobierno actual. Incluso pidió claridad al gobierno de Cuba sobre la permanencia de otros guerrilleros que, según el mismo ELN, ya no hacen parte de su delegación conformada para dialogar con el gobierno. El propio ELN le ha manifestado al gobierno nacional que de esas 24 personas que habían sido acreditadas como negociadores en el gobierno anterior, solamente 10 conservarán la calidad de miembros representantes. El gobierno de Cuba no ha respondido a la solicitud de Colombia. Entre tanto, Venezuela denunció que Colombia le envió 36 solicitudes por escrito para albergar a los jefes de las FARC y del ELN en ese país durante los procesos de paz. Luego de que el gobierno de Iván Duque le pidiera a Venezuela que entregue a los cabecillas del ELN que presuntamente estarían en ese país, el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez reveló que desde Bogotá le hicieron varias solicitudes para albergar a los principales cabecillas de ese grupo guerrillero y de las FARC. 36 tenemos de solicitudes a Venezuela para que representantes del ELN y de la FARC Ejército del Pueblo estuvieran en territorio venezolano. Y Venezuela, de manera generosa, como siempre ha sido con Colombia y como siempre ha sido con el proceso de paz, no solamente permitió. Las cartas reveladas habrían sido enviadas durante el proceso de paz que Juan Manuel Santos hizo con las FARC y la fase exploratoria que el entonces mandatario hizo con el ELN. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Pues bien, aquí pendiente de lo que es noticia hoy en el país, y una de esas noticias tiene que ver justamente con lo que ya veíamos, que es alias de Gavino. ¿Qué pasa y qué va a seguir pasando con él ahora que el ELN pues, lo designa como miembro de la mesa de paz que ellos esperan retomar con el gobierno, aunque el gobierno no ha dicho nada, y el gobierno lo que dice es que el ELN está haciendo esto para librar a Gavino de estas órdenes de captura que pesan en su contra, pero parecería que no es suficiente, o sí, desenrédenos usted un poco la duda que tenemos muchos ahí. Si él pasa a ser miembro de esta mesa de negociación, ¿tiene el gobierno sí o sí que levantarle las órdenes de captura? No, de ninguna manera, Paula. Recordemos cuál es el antecedente de esta designación por parte del ELN. Aquí registrábamos en este noticiero hace 48 horas cómo el gobierno colombiano le pedía al gobierno de Cuba que entregara o diera razón o explicara por qué Nicolás Rodríguez alias Gavino estaba en Cuba libremente, tranquilamente, cómo había entrado, si tiene circular roja de la Interpol, es decir, si es buscado por las autoridades internacionales y por lo tanto todos los gobiernos tienen esa circular roja que dice se busca a este señor, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestionaba en ese momento el gobierno colombiano que hubiera entrado de esa manera Gavino a Cuba, de dónde habría venido, también era otra pregunta que se hacía el gobierno colombiano, y en ese contexto el día de ayer el gobierno colombiano ratificó de manera formal la queja ante el gobierno de Cuba y la solicitud. Inmediatamente la reacción del ELN fue designar como negociador a Nicolás Rodríguez alias Gavino, que no era originalmente el equipo negociador del ELN. ¿Bajo qué propósito o con qué intención? Seguramente con la intención de que una vez designado como negociador quedara de alguna manera inmune a una orden de captura, porque a los negociadores se les congela la orden de captura temporalmente mientras se termina dando curso a la negociación. En este caso hay dos falencias. La primera de ellas, el proceso con el ELN está en este momento paralizado, de manera que agarrar yo y decir tapo remacho, voy a meter aquí a un nuevo negociador mientras tanto para que quede cubierto por una suspensión de orden de captura, cuando el diálogo completo está en un paréntesis, me parece que no tiene ningún sentido. Pero fuera de eso, y a la pregunta que se hace Paula y se hace buena parte de los colombianos alrededor de este tema, la decisión final de suspender la orden de captura sobre cualquier individuo, en este caso negociador o en este caso guerrillero del ELN, recae en el presidente de la República. No es una prerrogativa automática de alguien que nombre como negociador a una persona, sino que el presidente es quien toma la última decisión. ¿La tomará o no la tomará? Pues por supuesto que no en las actuales condiciones, lo hemos dicho en este noticiero, también en los últimos 2 días, como mientras no se suspenda por completo el secuestro, el reclutamiento de niños y fuera de eso los atentados a la infraestructura económica, en concreto a los oleoductos, no habrá un paso adelante del gobierno colombiano para seguir la negociación y mucho menos pues para levantarle orden de captura a alias Gavino. Y 3 de los 14 venezolanos que serían expulsados del país luego de los desmanes en un campamento en Bogotá trataron de fugarse aprovechando un trancón en Pamplona. Horas después fueron recapturados.
Luego de cerca de 3 horas de búsqueda, oficiales de Migración Colombia y de la Policía Nacional lograron la recaptura del total de los ciudadanos venezolanos que eran transportados hacia Cúcuta para cumplir una medida de expulsión. La recaptura se dio después de haberse fugado mientras se cumplía con el proceso. Gracias al apoyo de los oficiales de Migración, quienes actuaron de forma rápida, gracias a la Policía Nacional, a la Policía de Carreteras del sector, quienes en todo el trayecto de la vía desde Bogotá hasta allí nos acompañaron, se lograron recapturar a todos. Los extranjeros se aprovecharon de un incidente en la carretera a la altura del municipio de Pamplona, en norte de Santander, para fugarse y así evitar cumplir con la medida de expulsión impuesta. Estos venezolanos aprovecharon el momento de trancón para agredir a los oficiales de migración y emprender la huida. Pese a la recaptura de los ciudadanos venezolanos, Migración Colombia ha dado instrucciones claras para que los extranjeros que agredieron a oficiales mientras se fugaban sean judicializados por agresión a un servidor público. Segunda jornada de negociaciones entre el gobierno y los estudiantes universitarios. La ministra de Educación anunció que el Ejecutivo busca más dinero para la educación pública superior. En la mañana cerca de 300 estudiantes marcharon, pero la protesta terminó en disturbios en la Universidad Nacional. De manera inesperada, cerca de 300 universitarios salieron a marchar esta mañana en Bogotá. En una de las entradas de la Universidad Nacional, encapuchados comenzaron a tirar gases lacrimógenos al SMAT, ocasionando alteración de orden público. Entre tanto, hoy se dio un debate de control político de la Comisión Sexta, donde se analizó el déficit presupuestal. Los aportes del Estado en 1993 eran del 73% y hoy por hoy los aportes del Estado a las universidades públicas es de alrededor del 48%. ¿Por qué? Porque no les da la gana de darle plata a la universidad pública. Hoy el ICETEX recibe utilidades que están acumuladas en 619.000 millones de pesos, incluyendo los años anteriores a 2017. La ministra de Educación anunció que el gobierno quiere trabajar gradualmente para lograr una reforma a la educación, pero que esta no se puede hacer de la noche a la mañana. Uno no hace una reforma pues en 8 días ni en una vigencia. Lo que ha propuesto responsablemente el gobierno es el año entrante presentar una reforma integral. A esta hora, líderes estudiantiles, profesores y el gobierno están en la mesa de negociación. Se espera que dentro de las próximas horas el Ministerio de Educación dé una respuesta definitiva a las peticiones. Regresamos y continuamos con la información. Avanzan las discusiones en el Congreso sobre la reforma tributaria. Uno de los temas que más causó controversia está relacionado con el gravamen a las pensiones. Y finalmente esta noche, como lo había adelantado Red Más Noticias, se confirmó que fue eliminado el IVA para los alimentos de la canasta familiar. Varios congresistas de los partidos Liberal, Alianza Verde y hasta Cambio Radical se oponen a que los pensionados que ganen más de 4.800.000 pesos resulten afectados al ser gravados con el 19%. En los debates previos a la audiencia pública de esta semana, se logró considerar una propuesta que sean gravados a partir de los 8.300.000 pesos en adelante. El punto es que gravar las pensiones rompe la Constitución. Ataca el mismo acto legislativo 01/2005 que el ministro Carrasquilla firmó en esa época. Bajo ninguna circunstancia una pensión adquirida con justo título a derecho puede ser gravada, puede ser disminuida o afectada con impuestos, normas o deducciones. En cuanto a las pensiones que tendrían el gravamen, corresponderían solo el 2% de los pensionados, es decir, se gravarían 24.000 y representaría un recaudo por 250.000 millones de pesos. Eso habla muy mal del país. Un país que grava a sus pensionados quiere decir que agotó todas las posibilidades de desarrollo. Jamás nos dijeron que nos iban a gravar las pensiones, jamás nos dijeron que nos iban a gravar los salarios, ni la canasta familiar, ni otra serie de imposiciones que hay en esta norma. Si no se logra concretar la ponencia, los programas sociales estarían en peligro. Tengo que poner esta alerta porque nos faltan 8 billones de pesos y si no logramos encontrarlo, el efecto real que obliga la Constitución y la ley es que el próximo año se tiene que reducir la inversión social. En esta audiencia pública, el IVA a la canasta familiar también fue criticada por varios gremios. Siendo el régimen de exentos una forma de formalizar el agro. Por eso los sectores de las proteínas animales que hoy van a hablar acá, como son el pollo, el huevo, la leche, la carne, de bienes exentos, hoy en día representan ingresos por impuesto de renta y son sectores formales. Que piensen no solamente en esos 2.7 millones de productores del campo, sino en los 5.8 millones de hogares que
que no están siendo beneficiados. La mejor manera de no agregarle costos a la canasta básica a los colombianos es extender el régimen de exentos. Para la Bolsa de Valores de Colombia se debe formalizar la carga tributaria y apoyar el crecimiento empresarial. Si no racionalizamos la carga tributaria para ser formal en Colombia, no va a haber inversión, no va a haber empleo y no va a haber crecimiento. Hoy sesionaron por más de 5 horas las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, donde fueron escuchados más de 45 gremios y organizaciones que debaten la ley de financiamiento para recoger 14 billones de pesos. Bueno, pues respiran los colombianos, Mauricio, por cuenta de que ya no va a haber IVA para los productos de la canasta familiar, pero ahora el centro de la polémica se traslada a esto, a las pensiones. Se está estudiando pues que el monto que se grave sea el más alto posible, pero de todas maneras, pues sí suena como complicado que a una persona que ya no hace parte, Mauricio, de la estructura productiva del país, se le descuente por cuenta de un impuesto lo que recibe, que ya de entrada es mucho menos de lo que recibía cuando trabajaba. ¿Usted cómo ve esta propuesta? Paula, recordémosle primero a los televidentes en qué va esto, porque es que cada día que si iba, que si no iba, que si los dividendos, que si el patrimonio. Sí. La próxima semana se debe consolidar una sola ponencia que entraría ya en calidad de ponencia para que el Congreso la discuta, la vote, haga lo que sea. Estas discusiones previas han surgido desde la presentación del proyecto que hizo el gobierno, con todas las modificaciones, adiciones que empiezan a hacer los ponentes, oyendo por supuesto a todas las personas representantes de distintos sectores de la sociedad que ustedes han visto. ¿Cómo está hoy el partido? ¿Por qué digo hoy? Porque va a cambiar mañana, va a cambiar el lunes, va a cambiar quizás hasta el martes esta ponencia. Número uno, como lo dijo Paula, ya no iba a productos sensibles de la canasta familiar, principalmente los alimentos. Número dos, sí el IVA, ponerle IVA a algunos productos que los congresistas han denominado de lujo y que no lo tenían en ese momento, como alguna clase de quesos procesados, como los langostinos, como los camarones, etcétera, etcétera, que algunos dirán en la costa que no son de lujo porque son de su comida diaria, pero en algunos sectores del país son definitivamente de lujo. Número tres, no bajar el IVA de 19% a 18% y después a 17%, dejarlo en 19%. Y con todo y eso se sigue abriendo el hueco. Las otras tres propuestas que hay sobre la mesa, fuera de las que acabo de mencionar, relacionadas con el IVA, son impuesto al patrimonio durante 2 años para patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. Es decir, muy pocos colombianos en términos relativos tienen esos patrimonios y ellos serían gravados en ese caso. La otra propuesta es gravar los dividendos con tasas diferenciales. ¿Dividendos de qué? De las acciones que ustedes pueden tener en sus casas, las acciones que tienen los distintos inversionistas en empresas del país, gravarlas de acuerdo con si reciben hasta 10 millones o más de 10 millones de dividendos. Y la sensible de todas, la de las pensiones, porque venía en la propuesta original gravar las pensiones desde 4,8 millones de pesos. Ahora la propuesta se ha modificado, arrancaría en 9 millones de pesos, lo que deja una cantidad de gente sin quedar gravada. Paula lo dice bien, cuando la gente se pensiona, si es que se pensiona, porque en Colombia no se pensionan, por lo menos 3/4 partes de los colombianos no se pensionan, la cuarta parte de colombianos que sí se pensiona, se le baja los ingresos de manera automática desde el momento en que terminaron de recibir ingresos hasta que se pensionaron en más o menos 60%. Si ganaban 10 pesos, se quedan ganando 4 pesos. De allí tienen que pagar toda la salud, cuando antes el empleador les pagaba parte de la salud, y las distintas primas por distintos servicios de salud empiezan a subir porque uno ya es más viejo y tiene más edad. Y fuera de eso, le clavan el impuesto a la pensión, muy complicado. Ahora recuerden ustedes, de 9 millones para arriba, no son muchos los colombianos que tienen pensión en este momento y por lo tanto se va delimitando el problema. Esperemos a ver qué pasa jueves, viernes, lunes, martes y seguimos discutiendo esta reforma tributaria. Y hoy en Cartagena, los alcaldes de algunas de las ciudades más grandes del país se dieron cita para hablar acerca de los retos en cuanto a infraestructura y las inversiones que han hecho para sus ciudades. El desarrollo del país es fundamental y se ve reflejado en las principales ciudades. Así lo plantearon los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga en el conversatorio moderado por Juan Lozano, director de Red Más Noticias. Invertimos en infraestructura en 4 años 9.9 billones de pesos en la región, en Medellín y en la región. La capital colombiana este año deja contratado 48 billones de pesos, 3 veces más de lo que costó el Canal de Panamá, de los cuales 14 billones son invertidos en la malla vial, así como en espacios que impactan notablemente a los ciudadanos, como el Centro Felices Cefas y el Sendero de las Mariposas. Vamos a dejar además
proyectos muy creativos, interesantes para tener una mejor vida, como el Sendero de las Mariposas, los 7 CEFES, Centros Felicidad. Otro de los aspectos a resaltar son las líneas de trabajo en temas de infraestructura educativa, a la que le han apostado altos porcentajes del presupuesto ciudades como Cali y Bucaramanga. Nosotros estamos pensando de que el presupuesto, lo poquito que tenemos es para mejorarles las condiciones a ellos. Hemos invertido 550.000 millones de pesos del presupuesto del municipio entre plata prestada que nos conseguimos prestada y plata de fondos propios para hacer una transformación educativa total. Cartagena, siendo la ciudad anfitriona, hizo mención a los proyectos que se han estado trabajando. Esperamos por lo menos dejar los diseños o que queden estructurados. Nuestro plan maestro de drenajes pluviales. El 15º Congreso de Infraestructura vislumbra un desarrollo importante en las principales ciudades de Colombia. Hay muchas razones que en Grupo Argos nos inspiran a ser un motor de transformación. Grupo Argos, inversiones que transforman. El Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granado, ratificó las 2 multas que tienen el exalcalde Gustavo Petro y el exgerente del acueducto Diego Bravo por un total de 130.000 millones de pesos. Los procesos tienen que ver con irregularidades en el esquema de aseo de la pasada administración. En un primer proceso, el exalcalde y senador Gustavo Petro y el gerente de la empresa de acueducto Diego Bravo son señalados de dejar pudrir 116 de los 218 camiones recolectores que compraron en el 2012. Encontró la Contraloría que hubo un detrimento de 40.000 millones de pesos. Petro reaccionó en su cuenta de Twitter. La multa impagable puesta hoy por el Contralor busca quitarme los derechos políticos, de acuerdo al cambio de doctrina que hicieron 5 magistrados de la Corte Constitucional. Petro y Bravo también están obligados a asumir los 90.000 millones de pesos que pagó la administración Peñalosa por la multa del modelo de aseo de la Bogotá Humana. Se violó el régimen de libre competencia. Pese a deberle al Estado, Petro podrá seguir en el Senado, pues un funcionario administrativo como Granados no lo puede inhabilitar sin que exista la sentencia judicial. Ahora va a la dirección de cobro coactivo, que es la persecución con relación a que se pague o se resarza los recursos de los bogotanos con el patrimonio de los servidores públicos. La defensa de Petro podrá solicitar la revisión jurisdiccional de los fallos y el caso podría terminar en el Consejo de Estado. El Contralor, quien es investigado por la Fiscalía por recibir presuntamente dineros de Odebrecht, aseguró que la Procuraduría lo autorizó para fallar en este caso. Red Más Noticias conoció que el distrito en su nuevo Plan de Ordenamiento Territorial POT contempla autorizar el funcionamiento de los polémicos bares del barrio Modelia. Los vecinos aseguran que los establecimientos fomentan la prostitución y la venta de droga. El secretario de Planeación Andrés Ortiz aseguró que los dueños de bares de Modelia, que afectan, según residentes, la tranquilidad de este barrio, se podrán quedar porque tienen derechos adquiridos del POT del 2013, que estuvo vigente tan solo 8 meses. El POT viene con una posibilidad de mixtura importante de usos, pero con una exigencia mucho más alta en la mitigación de los impactos. El funcionario explicó que en el marco del nuevo POT, que será radicado ante el Consejo de Bogotá el próximo año, los establecimientos deberán cumplir estrictos requisitos de mitigación. En temas de decibeles de sonido, temas de vibración, en temas de manejo de basuras al interior, en temas de abastecimiento, carga y descargue. Actualmente se espera que una acción popular instaurada por la personería define el futuro de más de 90 bares. Me toca dormir de día porque lo único día es que puede uno dormir un poquito más es de lunes a jueves. La idea del nuevo POT es la mezcla de usos. Los bares no cobijados con el POT del 2013 podrán seguir funcionando si cumplen todos los requisitos. En una operación coordinada entre la Fiscalía y el Ejército, se capturaron en Barranquilla a 9 personas vinculadas a la investigación por corrupción en la Universidad Autónoma del Caribe. Quedó faltando el exrector de la universidad, Ramsés Vargas. Los operativos se desarrollaron en varios puntos de Barranquilla y Bogotá. Las autoridades tenían identificadas a 10 personas y las acusaba de haber participado en la corrupción que afectó a la Universidad Autónoma. En este momento se han desarrollado ya y ejecutado
9 órdenes de captura. En Barranquilla, el Consejo Directivo de la universidad se pronunció. Porque no solo queremos que las personas que están siendo investigadas en marco de debido proceso sean declaradas culpables o inocentes, sino que los recursos que se perdieron de la universidad, que fueron muy importantes y muy grandes, sean recuperados. Los estudiantes son los más afectados en este caso y piden justicia. Que lo capturen, que capturen a Ramsés y que él pague por los actos que hizo, que pues afectó a muchas personas en esta universidad ya. Se conoció que Ramsés Vargas estaría negociando una entrega ante las autoridades, pero no se ha precisado aún cuándo o dónde sería. Y precisamente por la fuga de Ramsés Vargas, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió que se iniciarán las investigaciones pertinentes por la fuga de información sobre los operativos de captura que obstruyen el funcionamiento de la justicia. No puede ser posible que al interior del servicio judicial se difunda información reservada que constituye una modalidad de obstrucción y de daño al buen funcionamiento de la justicia. Se habrían filtrado las órdenes de captura en relación con el caso de la Universidad Autónoma del Caribe. Los retos de la lucha contra la corrupción en un convulsionado panorama actual fueron discutidos en el aniversario de los 20 años de Transparencia por Colombia. En Colombia, la corrupción sigue siendo un fenómeno que marca la actividad de todo el país. La tarea sigue. Es parte de la premisa con la que la organización Transparencia por Colombia quiere seguir trabajando para combatir este fenómeno, a propósito de 2 décadas que ha cumplido al servicio del empoderamiento ciudadano. Eso nos tiene que obligar a nosotros a replantear cuál ha sido la estrategia hasta ahora, porque pareciera estar cundiendo la desesperanza, y eso sí es muy grave. Yo estoy muy orgulloso porque junto con Juan Lozano y Rosa Inés Ospina fundamos Transparencia por Colombia hace 20 años. Fue una iniciativa, digamos, con pocos recursos, pero con mucha pasión. Y es que luego de aportes hechos como la creación de herramientas para la rendición de cuentas, vienen más pasos. Estamos poniendo el foco en las personas, en las víctimas de la corrupción. Creemos que ya no podemos solamente fortalecer la institucionalidad. De ahora en adelante, Transparencia por Colombia, incluso a nivel de Transparencia Internacional, será líder en la identificación del daño social. La clave es el rol de cada ciudadano para cambiar el panorama. Nos encontramos con una cultura traqueta, y hay que decirlo con esa franqueza, del dinero fácil, rápido y bastante. Y en la vida las cosas que perduran no son ni fáciles, ni rápidas, ni bastantes. Gobernabilidad no puede ser el trueque entre poderes públicos. Durante el evento, el presidente de la República emitió esta directiva para que todos sus ministros, superintendentes y servidores públicos del nivel directivo de la rama ejecutiva publiquen sus declaraciones de renta. Y en la información internacional hablamos del electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desató una polémica después de ofrecer un perdón para los políticos corruptos en años previos a su gobierno. La polémica comenzó cuando en una improvisada rueda de prensa Andrés Manuel López Obrador fue interrogado sobre el tema. Así respondió. Sí, es un perdón, es un perdón, es un perdón, o sea, así. Sí, eso es lo que se está planteando, ¿sí? Es decirle al pueblo de México, ¿sí? Punto final. Dijo que no detendrá ningún proceso judicial en curso, pero aclaró que tampoco se dedicará a perseguir a sospechosos de actos corruptos previos a su gobierno, que comenzará el 1 de diciembre. Que se acabe la política antipopular entreguista y que comencemos una etapa nueva, que ya inicie una nueva historia y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto. Horas después, el electo mandatario ofreció más detalles de su propuesta en una entrevista a la periodista Carmen Aristegui. En honor a la justicia, si se trata de juzgar y de abrir expedientes, tendríamos que comenzar con los de arriba. Algunos sectores de la oposición han rechazado la propuesta de López Obrador por considerar que va en contra de las leyes mexicanas.
polémica, pero muy polémica, Mauricio, esta propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador, y no es para menos, porque mire, si usted lo piensa, el corrupto comete actos ilícitos aún sabiendo que puede ir a la cárcel. Si ahora le dicen que lo perdonan, que dejemos esto así, que hay un indulto, pues imagínense lo que eran los corruptos. Yo entiendo que el nuevo presidente de México dice que él no quiere gobernar con espejo retrovisor en ese sentido, una frase que estaba muy de moda por esos días también aquí en nuestro país, pero pues a mí eso no me cuadra, el corrupto tiene que pagar antes, después, ahorita, cuando sea. Paula, la argumentación de Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas está a 10 días de posesionarse, finalmente le llegó la hora a México de tener ese presidente que originalmente todo el mundo descifraba como de izquierda, que decía, bueno, vamos a ver, este es el Coco, horrible, horroroso, que había sido previamente alcalde del DF. Esta argumentación a 10 días de que se posesione es rarísima. No solamente por lo que usted dice, lo grave que es la corrupción, sino además porque el mismo Andrés Manuel López Obrador en su campaña utilizó la bandera anticorrupción como uno de los pilares de su campaña política. Y fuera de eso, pues como si no fuera poca cosa, la argumentación es rarísima. Ustedes lo oyen, que se acabe la política entreguista, populista, no sé qué, unos argumentos rarísimos. Es decir, para uno decir, voy a dejar atrás el tema de la corrupción para los delitos cometidos antes de la posesión, como que el argumento no suena para nada. Recuerden, dice que no va a suspender o que no suspendería ningún proceso en curso y que en todo caso la gente que ya esté presa por corrupción, por supuesto, se queda presa por corrupción, pero que no empezaría cacerías de brujas. Los detractores de Andrés Manuel López Obrador dicen, nos salió chimbo. Nos salió chimbo, ¿por qué? Nos prometió lucha anticorrupción y ahora está diciendo que va a perdonar la corrupción y va a hacer un indulto para quienes hayan cometido actos antes de la posesión. Número 2. Se supone que es el candidato de la izquierda, ya nombró un consejo asesor de 8 empresarios con los que se va a reunir cada 2 meses, los 8 empresarios para que le digan qué hacer. Acuérdense ustedes, a modo de paréntesis, que cuando fue alcalde de México, aumentó la inversión en México, la inversión privada incluso aumentó el dinamismo económico, pero es raro para mucha gente que ahora, siendo el presidente temido de la centroizquierda, tenga un consejo asesor. Y número 3, que es alguien de centroizquierda termina diciendo, voy a crear una Guardia Nacional en la que voy a reducir la participación de la policía y voy a ampliar la participación del ejército. ¿Para luchar contra potencias extranjeras? No, el ejército para cuidar adentro, para cuidar la seguridad nacional adentro. Entre Guardia Nacional, Consejo Asesor de Empresarios y decir, yo aquí hago una especie de indulto contra la corrupción, la gente está diciendo, nos salió rarísimo Andrés Manuel López Obrador. 9, 8, 7, vamos a seguir contando hasta que dentro de 10 días se posesione y hacerle el seguimiento. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía aseguró que su país tomará las medidas necesarias en contra de los culpables del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Esto luego de que el presidente Donald Trump afirmara que no romperá relaciones diplomáticas con el reino saudita por el bien de su país. La CIA, agencia de inteligencia de Estados Unidos, entregó un informe al presidente Donald Trump en el que concluye que el príncipe heredero a la corona saudí, Mohammed bin Salman, fue quien dio la orden de asesinar al periodista Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre en el consulado saudita en Estambul. No hicieron una determinación y así como lo dije, creo que fue. Tal vez él lo hizo, tal vez no. Ellos no hicieron esa afirmación. La CIA lo ha visto, lo ha estudiado mucho. No tiene nada definitivo y el hecho es que quizás lo hizo, quizás no. Trump, como lo ha dicho en varias oportunidades, se niega a cortar relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, uno de los principales aliados comerciales de Estados Unidos. Esto es sobre Estados Unidos primero. Están pagando $400.000 millones más para comprar e invertir en nuestro país. Es quizás el monto más grande que jamás le han pagado a Estados Unidos. Esto hace mucho tiempo. Significa cientos de miles de empleos, miles de millones de dólares en inversión y producción. La CIA insiste en que Bin Salman estuvo involucrado en el asesinato del periodista Khashoggi y el gobierno turco anunció que tomará las medidas necesarias en contra de los responsables del asesinato. Como no hemos encontrado respuestas a estas preguntas, no creemos que la cooperación de Arabia Saudita está a nivel que queremos que esté. Es nuestro derecho obtener más información. Si hay un impasse o la investigación se detiene o no podemos cooperar completamente, entonces es posible que tengamos que solicitar una investigación internacional. En una cumbre celebrada en Ankara entre el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía y el secretario de Estado de Estados Unidos, Turquía anunció que podría solicitar una investigación de Naciones Unidas en el caso de Jamal Khashoggi, pues considera que Arabia Saudita no está cooperando lo suficiente con la investigación.
Las autoridades de Chile expulsaron de su territorio a 31 colombianos quienes poseen antecedentes judiciales en ese país. Los colombianos cobijados con dicha medida fueron expulsados por delitos como tráfico de estupefacientes, robo y porte ilegal de armas, entre otros. De los expulsados, 21 fueron transportados en un avión de la Fuerza Aérea de Chile hasta Iquique, en donde se sumaron a los 10 restantes que fueron enviados a Colombia. En Indonesia fue hallado muerto un cachalote con 6 kilos de plástico en su estómago, 4 botellas, 2 sandalias, más de 3.000 trozos de cuerda y 25 bolsas hacían parte de los 6 kilos que lo llevaron a la muerte. El cachalote de 9.5 metros de largo fue encontrado en la isla de Celebes en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y el segundo productor de residuos marinos después de China. La ONU estima que cada año alrededor de 8 toneladas de plástico llegan al mar y terminan siendo ingeridos por animales que pasan a formar parte de la cadena alimenticia de los humanos. Y después de los deportes hablamos del entretenimiento porque este domingo llega a Nat Geo en el canal 320 de Claro la biografía documentada del gran Gustavo Cerati. Sus momentos en familia, sus miedos y su vida cotidiana se tomarán la pantalla. La vida de uno de los más grandes exponentes del rock en español de todos los tiempos, Gustavo Cerati, llega a Nat Geo con BIOS, vidas que marcaron la tuya, momentos inéditos del artista antes de su muerte. Vamos a poder mostrar momentos tan íntimos de una manera tan cercana de la vida de este icónico músico. Vamos a poder ver cuando le canta el Happy Birthday a su primer hijo Benito, cuando cumple un añito, o cuando su mamá nos cuenta el significado de la canción de T para 3. La cita es con la cadena National Geographic, oferta de Claro, así que apunten las coordenadas para este encuentro exclusivo con la intimidad de la estrella. Y este domingo 25 vamos a ver un docu-real, porque es un documental que vamos a ver antes, durante y después de Soda Stereo, la vida de Gustavo Cerati. Hay que verlo a partir de las 9 de la noche, por supuesto, Nat Geo, para todos nuestros televidentes de Claro Televisión. 2 horas en las que videos caseros y entrevistas con su círculo más cerrado nos mostrarán al hombre más allá de la celebridad.